excedentes. Hacemos dos advertencias. La reforma pensional en este momento está en vigencia y por eso el plazo está corriendo, aunque está demandada en la Corte y se puede caer. Es posible que la Corte diga, por vicios de trámite, se cayó la pensional y todo esto se devuelve a como eran las cosas antes. Pero si no se cae, este plazo es un plazo absolutamente definitivo y determinante para que la gente pueda escoger la entidad a la cual va a destinar esos recursos. Como anunciamos esto ayer, tenemos preguntas de nuestros oyentes, preguntas de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, la FM Colombia, en la FM oficial, en Instagram, en TikTok, en X, porque es información de servicio. Los medios tenemos que informar y los medios tenemos que servir. Hay confusión, la gente no sabe qué hacer. El más calificado para este consultorio del día de hoy al aire es el doctor Andrés Mauricio Velasco, que es el presidente de Asofondos. Doctor Velasco, gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan. Muchas gracias por tenerme aquí y bienvenidas todas esas preguntas. Arranquemos por el puro comienzo, doctor Velasco. El doctor Velasco está conectado en nuestro YouTube, la FM Colombia. ¿Quiénes tienen que tomar una decisión esta semana? Tienen que tomar una decisión esta semana las personas a las cuales les aplica la reforma pensional. Esto es a las personas que no entran en la transición. O sea, los hombres que no alcanzarán a acumular 900 semanas cotizadas antes del 1 de julio del año 2025 de este año, y las mujeres que no alcanzarán a cotizar 750 semanas el 1 de julio. Doctor Velasco, ¿cuál es el límite de las personas en su ingreso mensual para que tengan que tomar esta decisión? 2.3 salarios mínimos, que en pesos de hoy es ¿cuánto? 3.274.050 pesos. Si usted gana eso, más de eso, necesita escoger una CAI, que es una administradora del componente complementario de ahorro individual. Es donde va a cotizar usted el exceso de ese monto. YouTube, la FM Colombia, nuestros oyentes mandaron preguntas, remitieron preguntas. Fernando Quijano, director de La República, tiene una ráfaga de preguntas cortas, de preguntas de nuestros oyentes. Entonces, va la ráfaga, doctor Velasco. Doctor Velasco, ¿qué pasa si uno escoge una CAI y luego se arrepiente? ¿Cuánto es el tiempo que yo puedo estar en una CAI? 6 meses y después puede cambiar. Fernando, un saludo. Gracias, doctor Velasco. ¿El Colpensiones puede convertirse en un, digamos, en 3, 4, 5 meses, cuando se reglamente plenamente la nueva reforma pensional, en una CAI? Correcto, puede hacerlo. Quiere decir todavía que no tiene la licencia, se la da la superfinanciera. Pero puede ser que Colpensiones convertido también en una CAI a final del año tenga casi el 95% de las pensiones de los colombianos. Cómo va a funcionar es que entre las ACAI habilitadas por la Superintendencia Financiera al 28 de febrero se va a distribuir, digamos, toda la población para empezar a cotizar en esas ACAI el 1 de julio del año 2025. Pero esto es una elección individual, es una elección de cada uno de los colombianos. Y la elección que van a hacer es básicamente dónde van a ahorrar el componente complementario de ahorro individual, donde van a buscar la rentabilidad que va a complementar sus pensiones hacia el futuro. Recordemos que las pensiones pues van a tener una disminución muy importante en los subsidios, solamente se va a subsidiar por parte del gobierno hasta 2.3 salarios mínimos. Entonces, el ahorro individual se va a convertir, este obligatorio del que estamos hablando y el voluntario también, se va a convertir en una parte esencial de las pensiones de los colombianos hacia el futuro. Doctor Velasco, ¿cuál va a ser la rentabilidad de las ACAI? Las ACAI no tienen reglamentación sobre rentabilidad mínima. Cada ACAI competirá por atraer afiliados a través de la rentabilidad que ofrezcan en los fondos en los que decidan invertir estos recursos. De momento hay 4 ACAI aprobadas, que es Porvenir, Protección, All Mutual o Scandia
Colfondos. ¿Cuáles otras acá hay? Creo que son 63 las que están, digamos, esperando su aprobación. ¿Cuáles hay, además de los 4 tradicionales fondos de pensiones? Hasta ahora tenemos conocimiento de que la superintendencia recibió la solicitud para hacer acá de estos 4 fondos, que son las mismas empresas que son fondos de pensiones hoy en día, Colfondos, Porvenir, Protección, Escandia, están habilitadas para poder solicitar esa licencia, fiducias, correos de bolsa, correos de seguros, pero hasta ahora no tenemos conocimiento de que alguna otra entidad haya hecho una solicitud de firma de la Superintendencia Financiera. ¿Y qué pasa, doña Arce, antes, y qué pasa, doctor Velasco, si una persona que en este momento no les está escuchando, no los está escuchando a ustedes, no sabe que toma esa decisión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas personas que tienen un salario de, usted lo dijo, 3.400.000 algo, que son 2 salarios mínimo, que 3.274.000. 3.274.000 mujeres que tienen 750 semanas cotizadas, hombres de 900. ¿Qué va a pasar si alguien no se entera? Bien, entonces, si usted no elige acá antes del jueves a la medianoche, que es la fecha que estableció la ley para hacer esta elección por parte de los colombianos, las ACAI, esas personas van a ser asignadas aleatoriamente por el gobierno a través de la UGPP entre las ACAI habilitadas al 28 de febrero. Entonces, realmente usted va a ser asignado aleatoriamente a una de estas 4, muy probablemente, y después usted tomará la decisión si se quiere cambiar 6 meses después. El chat en vivo de nuestros oyentes, Lina Herrera, si ya le voy a hacer 4 preguntas de nuestros oyentes para que tomen nota, son preguntas rápidas, respuestas rápidas para que podamos sacar más. Lina Herrera, si ya estoy registrada en uno de estos fondos, ¿me toca volver a inscribirme? Mari, si ya estoy en un fondo privado, ¿cómo escojo otro? Si me faltan 2 años para pensionarme, ¿debo buscar una ACAI? ¿Qué pasa si alguien tiene hoy 700 semanas y el gobierno le asigna una ACAI, pero el 30 de junio alcanza las 750 semanas? 4 preguntas de nuestros oyentes en el chat en vivo. Perfecto. Entonces, si Lina ya está en un fondo, ya tiene una relación con una AFP, puede confirmarla, ¿cierto? O Mari, que también ya tiene un fondo, puede cambiarla haciendo el procedimiento que es entrando a las páginas web de los fondos y llenando el formulario. Es una cosa de 10 minutos, informándose muy bien, por supuesto, previamente para tomar esa decisión. Pero si usted ya está en un fondo o quiere cambiarse de fondo, puede hacerlo sin problema y elegir una o la misma CAI suya u otra. Sobre todo las personas que tienen que moverse más rápido son las personas que están en colpensiones, que no tienen una relación con ninguno de los fondos, porque esas personas, si no eligen, pues van a ser asignadas aleatoriamente después del 16 de enero. La tercera pregunta, 2 años para pensionarse, muy probablemente esa persona ya cumple con las semanas de transición. Hay que revisar muy bien la historia laboral. Si es un hombre, si tiene más de 900 semanas cotizadas, o si es una mujer y tiene más de 750 semanas cotizadas, no le aplica este tema de tener que elegir acá, y porque se quedaría esa persona con las reglas de la ley 100, en la que básicamente elige entre Colpensiones y los fondos privados. Tiene la oportunidad de cambiar de esos fondos en este momento, si usted así lo decide, a través del proceso de doble asesoría. Y la persona que tiene 700 semanas y es posible, es mujer, me imagino por las semanas que está preguntando, y completaría las 750 semanas antes del 1 de junio, no es necesario que, antes del 1 de julio del 07 del 2025, no es necesario que elija CAI porque va a entrar dentro de la transición. Recordemos que las semanas para estar en la transición y quedarse con las reglas de la ley 100 se pueden cumplir hasta el 1 de julio del año 2025. Entonces, si la persona cumple las 750 semanas antes de esa fecha, pues va a quedar en la transición y no le corresponde elegir a CAI. Va a seguir con su administradora de fondos de pensiones. Andrés, yo digo, ¿con qué criterio elijo una u otra ACAI? ¿Cuál es la que me puede servir a mí? Miro que lo que me ofrecen en rendimientos, o ofrecen todos la misma cosa, es decir, yo no sabría cuál escoger. Sí, esa es una de las preguntas clave. Entonces, este es un tema
que es como elegir uno dónde quiere consignar su ahorro. Finalmente es el ahorro de largo plazo, es como elegir una entidad financiera. Lo que pasa es que en este caso es para el ahorro de largo plazo, para el ahorro pensional. Entonces, los elementos que tienen los colombianos para elegir es la confianza que generan las entidades, entonces un poco entender dónde estaría depositando su ahorro de largo plazo, y entender las condiciones de los activos que esos fondos ofrecen a los colombianos. Hay tres características que uno puede ver. Una es la rentabilidad, por supuesto, entonces pueden analizar la rentabilidad promedio, ver cuál ha sido, digamos, la historia de esos fondos en la administración de fondos de pensiones. ¿Cuál ha sido el riesgo? Realmente el riesgo en el contexto colombiano está muy acotado porque tenemos unas entidades muy reguladas, pero pues hay elementos interesantes de cumplimiento de estándares internacionales, etcétera. Y el tercer tema es la liquidez. Con respecto a la liquidez, la reforma pensional establece que las inversiones van a tener una forma de inversión que es generacional. ¿Esto qué quiere decir? Que los fondos van a tener que invertir estos recursos eh, en instrumentos de más riesgo y más rentabilidad al principio de la vida laboral de las personas, y después van a ir reduciendo el riesgo y la rentabilidad hacia el final de la vida laboral para garantizar las pensiones, que las pensiones alcancen, digamos, el mayor valor. Entonces, esas características de las inversiones pues se van a dar a conocer por estos fondos, y son los elementos que tenemos los colombianos para elegir acá. Doctor Velasco, preguntas. ¿Todas las ACAI representan la misma rentabilidad? ¿Y por qué es mejor elegir y no que sea asignada de manera aleatoria? No necesariamente la misma rentabilidad, las ACAI se diferencian en diferentes portafolios y instrumentos de inversión, entonces hay un factor diferenciador. Y digamos, si uno tiene la capacidad de hacer el análisis y de generar una relación, o si tiene una relación con instituciones financieras, pues puede tomar una decisión más informada. Por supuesto, siempre puede cambiarla, será mejor siempre, creo, elegir a ser asignado aleatoriamente. De todas formas, las ACAI que hasta el momento están habilitadas son los mismos fondos de pensiones que tienen historias muy largas en el contexto colombiano, y se puede discriminar entre ellas para elegir la que se adapte más a las necesidades de cada uno de los afiliados. Doctor Velasco, otra pregunta. Si la CAI presenta rentabilidad negativa, ¿yo pierdo el valor de mi ahorro o la CAI me responde por lo que yo le entregué? El ahorro pensional sufre, digamos, las variaciones del mercado. Doctor Juan, Y, y, y el afiliado es sujeto a esas variaciones del mercado y a los perfiles de inversión que hacen las administradoras. Las administradoras en Colombia tienen un récord de crecimiento de los ahorros muy importante. La rentabilidad promedio en los últimos 20 años ha sido del 7% en términos reales, o sea, por encima de la inflación. La realidad es que el ahorro pensional de largo plazo a través de los instrumentos privados, de los fondos privados, ha sido un buen negocio para los colombianos, y pues tendría que seguir siendo así. Doctor Velasco, si ustedes van a perder con este giro obligatorio de 2.3 salarios a Colpensiones, algo así como el 80% del flujo de las cotizaciones, ¿qué cambia en las inversiones de los fondos privados? Es decir, ustedes ahora, ¿en qué van a invertir esas cotizaciones para que las personas puedan estar tranquilas? Sí, hay que invertir estos recursos en activos que le garanticen a los afiliados el complemento de su pensión. El nuevo esquema implica que los fondos van a tener dos licencias, las administradoras van a tener dos licencias. Hay una licencia AFP, ¿cierto? Que es donde los colombianos han confiado sus pensiones en el esquema privado, y lo van a seguir haciendo sus cotizaciones hasta el 30 de junio de este año. A partir de ahí, a partir del 1 de julio, con la licencia AFP, las administradoras van a seguir administrando esos saldos acumulados por los colombianos, por los trabajadores colombianos que les pertenecen a ellos y que suman cerca de 500 billones de pesos. Entonces, las inversiones de las administradoras continúan siendo muy cuantiosas. Esos recursos solamente se trasladan a Colpensiones cuando las personas cumplen edad pensional para estructurar el componente complementario de sus pensiones. Y a partir del 1 de julio, las administradoras van a empezar a recibir con la licencia ACAI las cotizaciones de los
los casi 2 millones de colombianos potencialmente que ganan por encima de 2.3 salarios mínimos, y van a ir constituyendo un nuevo portafolio con esta lógica de cuentas generacionales para ellos. Entonces, el volumen de inversiones todavía sigue siendo muy grande por la existencia de los saldos de los colombianos, y en la medida en que unos se van pensionando, pues los otros van acumulando en nuevas semanas cotizadas, tal que las inversiones se pueden buscar en portafolios diversificados y que garanticen la rentabilidad y el riesgo que los colombianos trabajadores formales quieren tener. ¿Quién me responde si la ACAI invierte mal? Hay que hacer una debida diligencia por parte del colombiano. El trabajador colombiano tiene que revisar su extracto, tiene que revisar el portafolio y puede tomar decisión de cambiarse a CAI si no está satisfecho con alguno de los elementos de las inversiones. Doctor Velasco, buenos días. Un oyente me está preguntando acerca del régimen de transición. Recuérdenos quiénes que están en el régimen de transición no deben preocuparse por esto. Sí, los hombres que completarán o completaron 900 semanas cotizadas antes del 1 de julio del año 2025, y las mujeres que completaron o completaron 750 semanas cotizadas antes del 1 de julio. Hacen parte de la transición y no les afecta este tema de elección de ACAI. ¿Y algún límite de edad, doctor Velasco? Ninguno, Fernando. La reforma no consideró límite de edad para la transición. Doctor Velasco, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cómo es el pastel este que van a manejar o que se disputan las ACAI? ¿De cuánto es el monto previsto? Sí, si hacemos cuentas con un Producto Interno Bruto más o menos de 2.000 billones de pesos, ¿cierto? Digamos, la cantidad, las cotizaciones anuales en Colombia son más o menos 3% del PIB, 3% de esos 2.000 billones de pesos. El 10% son 200 billones, el 1% son 20 billones, estamos hablando de más o menos 60 billones de pesos de cotizaciones anuales. El 10% de eso, entre el 10 y el 20% de eso va a ser cotizaciones digamos, por encima de 2.3 salarios mínimos. Entonces, esas son, digamos, más o menos las cifras. Estamos hablando de entre el 10 y el 15% de los afiliados al sistema pensional colombiano, que potencialmente son 20 millones de colombianos. Me pregunta una persona, una mujer que dice que sabe que no va a calificar para la pensión porque no le da la edad, tiene más de 60 años y además no le dan las semanas, es decir, empezó a cotizar muy tarde. Que si esta persona aún así tiene que buscar una CAI, así tenga más de 65 años y seguramente no le va a alcanzar para una pensión, pero está trabajando, exactamente, que si aún así tiene que trasladar o buscar una CAI. Sí, recordemos que en Colombia, con el nuevo sistema pensional, existe el pilar semicontributivo. Entonces, a esa persona el consejo sería: sí, busque ACAI, inscríbanse a ACAI, porque usted sigue cotizando, sigue ahorrando, acumula semanas, ¿cierto? Cuando usted decida pensionarse, cuando usted decida retirarse, entonces lo que va a hacer es que si está en condición de pobreza o vulnerabilidad, es elegible para el pilar solidario, que es esta transferencia al gobierno, subsidio del gobierno de 230.000 pesos mensuales. Y se le devolverían sus saldos corregidos por la inflación, ¿cierto? Si no está en condición de pobreza o vulnerabilidad, se le devuelven sus saldos con una rentabilidad del 3% más un subsidio que da el gobierno nacional. Entonces, el nuevo esquema pensional, recordamos que es de pilares, y las personas que no alcanzan las semanas suficientes para pensionarse entran en el régimen semicontributivo, que puede acceder también al pilar solidario. Doctor Velasco, una cosa importante, los informales, las personas que no tienen un empleo formal, que no tienen un empleador, ¿a qué juegan en este mapa de las ACAI? Los informales, la invitación es a que se formalicen. Soñar con un futuro pensional es viable en Colombia. Tenemos un esquema que pase o no pase, digamos, la revisión constitucional de la ley, tiene factores interesantes para los colombianos para que tengan unas rentas con las cuales poder vivir en su vejez. Entonces, la idea la invitación es a que se formalicen, a que coticen,
a que participen formalmente de estos esquemas para tener un sueño pensional o por lo menos de los auxilios que ofrece el gobierno nacional. Seguimos aquí leyendo comentarios de YouTube y Leo Valdés pregunta, ¿los independientes con ingresos variables qué debemos hacer? Inscribirse a una CAI, eso es lo que hay que hacer, porque si usted en algún mes tiene ingresos por encima de 2.3 salarios mínimos, la cotización se hace de la misma forma. Usted, si es independiente, entra al operador de la pila y hace su cotización sobre el 16% de su ingreso. Y automáticamente el sistema manda a Colpensiones lo que le corresponde, las cotizaciones por debajo de 2.3 salarios mínimos, de estos 3.274.000 pesos, y distribuye hacia la CAI los recursos que corresponden para los meses que tuvo ingresos por encima de estos 3.274.000 pesos, y usted va a ir construyendo su complemento de ahorro pensional en esa CAI. Doctor Andrés, la pregunta más habitual en esta mañana de consultorio de la FM es, la SACAI, llámese Porvenir, Protección, Escandia, la misma Colpensiones, Colfondos, devuelven ese dinero ahorrado, el que tenemos que empezar a meter todos los colombianos a partir del próximo jueves. ¿Cuándo devuelven ese dinero y cómo lo van a devolver? Entonces, cuando las personas llegan a edad pensional o lleguen a edad pensional y se quieran pensionar, ¿cierto? Habiendo cumplido las semanas necesarias, recordemos que para las mujeres pueden ser alrededor de 1.000 semanas, si tienen 3 hijos, podrían ser hasta 850 semanas después del 2036. Para los hombres nos vamos a pensionar con las mismas 1.300 semanas, según como está la ley hoy en día. Entonces, habiendo cumplido las semanas y la edad pensional, lo que va a pasar es lo siguiente. Supongamos una persona que cotiza por encima de 2.3 salarios mínimos. Entonces va a tener una pensión base de Colpensiones, más o menos es el 65-70%, dependiendo de los casos, de esas 2.3 salarios mínimos, ¿cierto? Y se va a acumular todo lo cotizado, tanto antes de la entrada en vigencia de esta ley, como después en las cuentas de ahorro individual. Entonces se va a coger todo lo que tienen las AFP por encima de 2.3 salarios mínimos y todo lo que tienen las ACAI, y se va a generar una bolsa, y esa bolsa va a estructurar, con esa bolsa se va a estructurar una renta vitalicia que va a complementar la pensión básica que va a recibir de Colpensiones. Los recursos ahorrados en los fondos privados van a permanecer en los fondos privados, tanto aquellos históricos como los que se empiezan a acumular a partir del 1 de julio en la SACAI, en los fondos privados hasta que la persona se pensiona, y en ese momento se va a transferir esos recursos y el único pagador de la pensión va a ser Colpensiones. Consultorio pensional, llenos de preguntas en nuestros chats, en el chat en vivo de la FM. Amanda Lucía Salas, estoy cotizando en Colpensiones, me hacen falta 2 años para pensionarme. ¿Tengo que conseguir una CAI? No. Muy probablemente la señora Amanda ya tiene más de 750 semanas de transición. Y entra al régimen de transición, no necesita CAI. Esta es dura, doctor Andrés. No, dura no para usted que se la sabe todas, sino para los oyentes. Si me muero y estoy cotizando en una CAI, ¿qué pasa con esa plata? Entonces, usted entra a hacer hay una pensión de sobrevivencia. Si tiene un cónyuge, si tiene hijos menores de 18 años o hijos estudiantes, su pensión se garantiza. Lo importante es haber, cotizado las últimas 50 semanas. Las reglas, son similares a las de la ley 100 en ese caso. Pero sí existe la pensión. Ahora, el componente complementario depende de lo que esa persona haya acumulado en el régimen privado. Y si no, si es una persona que no tiene hijos ni marido, ¿qué pasa con toda esa plata? Que son muchas. La plata entra a financiar el resto del sistema pensional. Claudia San Clemente, si un empleado está en fondo privado con salario mínimo pero ya tiene más de las semanas fijadas, ¿se tiene que cambiar a Colpensiones o se puede cambiar a Colpensiones?
Perdón, complemento la respuesta anterior. Los fondos de pensiones, cuando hay esos casos de que las personas digamos, en el régimen de la ley 100, pues esos recursos son de esa persona y entrarán a la sucesión que afecte a esa persona, ¿no? El pariente cercano digamos, más próximo, etcétera. En el nuevo régimen, los fondos no se quedan con esos recursos, entran a financiar el sistema público pensional. Ahora sí, perdón, Juan, ¿el siguiente caso? Sí, el siguiente caso está también, es otra pregunta de nuestro chat. Espere que es que entran tantos que ahora se me perdió. Era el de la señora San Clemente, que decía que si ya le faltaban solo 2 años y estaba en fondo privado, que si se debía cambiar a Colpensiones o se podía cambiar a Colpensiones. Sí, la ventana de oportunidad de traslado que se le ofrece a las personas que cumplen con las semanas para estar en la transición está abierta hasta el 16 de julio del año 2026. Recordemos que en la ley 100 se prohibía cambiarse cuando a uno le faltaban menos de 10 años. En este momento todos los hombres mayores de 52 y las mujeres mayores de 47 se pueden trasladar, pueden cambiar de fondo, cambiar de esquema. ¿Qué deben hacer? El proceso de doble asesoría. Ya más de 70.000 colombianos lo han hecho. Hay más de 33.000 traslados perfeccionados. Hay 1.000 personas que están en el trámite. Porque después de la doble asesoría, los colombianos pues piden el traslado y lo han pedido más o menos 33.000 personas. El 80% de los colombianos les conviene trasladarse a los fondos privados porque pueden pensionarse cotizando 3 años menos, con 1.150 semanas. Consultorio pensional, ya lo vamos cerrando, ha contestado decenas de preguntas el doctor Velasco. Me pregunta aquí en el chat, Eric, yo estoy en Protección S.A., me fui para el exterior y no volví a cotizar, tengo rendimientos, ¿qué hago? ¿Debo elegir una CAI? Si se fue al exterior y dejó de cotizar, muy probablemente no entra dentro del régimen de transición. Elija su ACAI y desde afuera, desde el resto del mundo, usted puede continuar cotizando. De hecho, puede cotizar solamente a pensiones, no necesita cotizar a salud y puede completar sus semanas y buscar un futuro pensional. Esa es reiterada, doctor Velasco, y es las personas que en algún momento decidieron irse a vivir a Estados Unidos, a España o a Chile, pero que alguna vez trabajaron 5 años, 10 años o 15 años en Colombia, ¿cómo reactivan su actividad pensional para poder obtener una pensión en Colombia? ¿Qué les aconseja a esos millones de colombianos que alguna vez cotizaron aquí y que se tuvieron que ir por mejores alternativas al exterior? Muy importante, Fernando, porque sí hay muchísimos colombianos en esa situación. Contacten a su fondo de pensiones, estudien su historia laboral, revísenla y hablen con el planeador financiero de su fondo. Ellos les van a dar asesoría, les van a dar la respuesta para el mejor caso. Muy probablemente convenga, en muchísimos casos conviene completar las semanas, en otros conviene, si los ahorros son suficientes y ya dan para una pensión mínima, acceder a pensión mínima. Entonces, el caso es idiosincrático, corresponde a cada uno. Contacten a su fondo de pensiones a través de la página web, a través de un mail, revisen la historia laboral y pónganse al día para tomar decisiones en este tema. Mire, esta pregunta de Álvaro Hernán Cuartas Camacho. Yo tengo 820 semanas en Porvenir y 3 años y medio con el Fondo del Magisterio. Con eso completo las 900 semanas. ¿Qué debo hacer para seguir con el régimen anterior? Pues hay que corroborar que todas esas semanas aparecen en la historia laboral. Una vez aparecen en la historia laboral, esa persona está en la transición. ¿Cómo se hace eso? Llamando a la administradora de fondos de pensiones a la que está a la que ha aportado y llamando por supuesto también al fondo excepcional al que ha aportado para unir esas historias laborales y que se hagan las modificaciones para que ya quede en firme su pertenencia a la transición. Vamos a tratar de agrupar porque siguen llegando y llegando preguntas y ya casi nos tenemos que ir de este consultorio. Es un servicio de la FM porque en esta semana quienes están en esta situación, más de 2.3 salarios mínimos que no están en el régimen de transición, tienen que elegir. Acá hay preguntas reiteradas, vamos a agrupar 3. 1. ¿Qué pasa si la Corte tumba la reforma? ¿Me devuelven la plata de la CAI?
Solamente vamos a empezar a cotizar en la SACAI a partir del 1 de julio del año 2025. La decisión de la Corte Constitucional será muy probablemente en los meses de febrero o marzo de este año. Eso es lo que estamos previendo. Entonces, habrá tiempo para saber cuál es esa decisión y cómo cambia el panorama con respecto a la SACAI. Preguntas, es impresionante como se llenó el chat de preguntas agrupadas. Profesores, maestros, por un lado, Y militares. regímenes especiales. Sí, los regímenes especiales, digamos, todas estas noticias son el régimen general de pensiones. Entonces, en esos casos, a no ser de que tengan, que pertenezcan al régimen general, pues no les aplicaría. Gloria García. Si mi esposo y yo nos acogimos a una pensión familiar, debemos elegir una acá y yo alcancé más de 900 semanas y mi esposo más de 600 y sigue cotizando a pensiones. Entonces, si ya están pensionados, pues ya no cambia nada para ellos. Esta información, digamos, no le corresponde. Si están planeando acceder a una pensión familiar, es muy importante que se contacte con el fondo para saber su caso específico, porque aquí hay una combinación de historias laborales. Lo seguro, de todas formas, en ese caso es entrar de aquí, antes del 16, no hemos repetido la fecha, antes de pasado mañana a la medianoche, a elegir su ACAI y después contactarse con el fondo para entender, digamos, cómo va a ser el procedimiento con la suma de semanas. Suárez, y aprovecho para agrupar esta pregunta con otros. Los que tienen 2 ingresos y cotizan por 2 vías. Si en ninguno tienen 2.3, digamos que sean 2 ingresos, 1.5 salarios mínimos y el otro un salario mínimo, ¿tiene que cotizar, tiene que buscar una CAI entre los dos? Sí, tiene que buscar una CAI porque quien va a hacer la distribución es el sistema de administración de fondos de pensiones. Entonces, cuando le pagan la primera parte, el primer contrato, por 1,5 millones, todos los recursos se van a ir distribuidos a Colpensiones porque está por debajo del umbral. Pero con el segundo contrato ya completa 2.5 salarios, entonces 2.3 hasta 2.3 se van a ir a Colpensiones y el punto 2 salarios mínimos va a ir a su ACAI. Entonces es importante elegir ACAI. Si laboro en 2 empresas y gano más de los 2.3 salarios en cada una, por cada trabajo, ¿cómo se hace la distribución a las ACAI? El empleador no debería tener ningún inconveniente porque simplemente entra a la pila, si es independiente, entra a la pila, cotiza y el sistema automáticamente distribuye los recursos entre Colpensiones y las ACAI y los seguros, etcétera. Entonces hay que elegir ACAI. Si usted, y no solamente si permanentemente gana más de 2.3 salarios mínimos. Supongamos que usted tiene 11 meses en los que tiene ingresos por debajo de 2.3, pero tiene un mes en el que tiene ingresos por encima de 2.3, hay que elegir ACAI para que ese mes tenga su componente de ahorro individual en su ACAI. ¿Cómo explicar el cálculo actuarial? ¿Cómo funciona para pagar lo que no se reportó como independiente? Bien, entonces él está persiguiendo entrar al régimen de transición, seguramente le hacen falta semanas y tiene unos huecos en su historia laboral que faltaron para cotizarse. En ese caso, en Soy Actuario, que es el vehículo informático puesto a disposición a Sofondos para completar las semanas, están todas las instrucciones. Cada persona tiene una historia diferente y lo importante es entrar a Soy Actuario e informarse. Cualquier duda sobre ese tema, comunicaciones@sofondos.org.co es un vehículo de información importante. Adriana Inestrosa, por favor, me orientan con esta pregunta. Tengo 1.350 semanas y 53 años. ¿Cotizo sobre el mínimo en fondo privado? ¿Me puedo pensionar antes de los 57 años? No, hay que esperar a los 57 años y con 1.150 semanas se pensiona con el salario mínimo. Y no hay que elegir acá. Doctor Andrés, ¿de cuántas personas estamos hablando quienes deben tomar la decisión jueves, o sea, el próximo jueves, medianoche? ¿Cuántas personas están en estado ACAI? Digamos que hay como dos grupos de personas. Hay unos que es urgente que lo hagan, que son aquellos que están en Colpensiones porque no tienen relación con ningún fondo. Esas son entre 350 y 500 mil personas. Hay otro grupo que
También está, también cotiza por encima de 2.3 salarios mínimos, cerca de 1 millón de personas que ya está afiliada a los fondos. En esos casos, pues ya tienen un fondo elegido y probablemente su ACAI va a ser esa misma. Si quieren confirmarla, pues es importante que llenen el formulario. En este punto les pedimos excusas a todos los que han enviado sus preguntas. Tenemos que suspender nuestro consultorio. Vamos a hacer más consultorios en la FM. Nosotros entendemos que nuestra responsabilidad también es ayudar a suplir los vacíos de información. La gente se está quejando porque la reforma no estuvo acompañada desde las instituciones oficiales por suficiente ilustración para poder tomar esta decisión. Le agradecemos inmensamente al doctor Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, que hubiera contestado esta ráfaga de preguntas, a nuestros oyentes por todas las preguntas que enviaron, y quedamos pendientes de futuros consultorios pensionales. Doctor Velasco, muchas gracias. Con mucho gusto, cuando ustedes dispongan, hacemos otro consultorio de estos, muy útil para todos. Muchas gracias, doctor Velasco, muy útil para todos. A continuación, nos queda en la agenda un diálogo con el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional sobre lo que ocurre en Tuluá, un diálogo sobre el proceso de Nicolás Petro, un análisis sobre la tijera que se quiere aplicar al presupuesto para ver cómo logran cumplir con las obligaciones del Estado. Vamos a hablar sobre el futuro de